Amén. Señor Jesús, aleluya, amado. Nuevamente estamos por aquí, por estos medios electrónicos. Estamos llegando al mensaje 16. El título es La obra de Dios es administrada por el Espíritu. Recuerden que estamos compartiendo en medio de estas redes por causa de la pandemia. Todavía requerimos hacerlo así, ya que aún no hemos logrado volver a las reuniones presenciales. Y estamos orando para hacerlo, indudablemente. Estamos orando para poder volver a una cierta normalidad. Sentimos que este asunto de la pandemia no es algo que va a pasar, pero tampoco podemos acostumbrarnos a tener este tipo de reunión virtual. Hay la necesidad de la comunión presencial, la relación, esa interacción entre los hermanos. Eso no tiene precio. Como dice por allí una comercial. Pero bien, ya a estas alturas estamos en el mensaje 16 de esta serie de alimento diario sobre las cartas de 1 y 2 de Timoteo. Y vamos a ver en esta oportunidad que toda la obra que Dios está haciendo en esta tierra está siendo administrada por el Espíritu. Ya vimos en los mensajes pasados, sobre todo el 15, la necesidad de tener cierta salud espiritual. Necesitamos estar saludables para esta obra. Necesitamos tener el encargo que tuvo el apóstol Pablo, necesitamos tener el espíritu que tuvo el apóstol Pablo, para que la obra de Dios pueda avanzar, sobre todo en este tiempo, en estos últimos tiempos, en este tiempo final. Dios está esperando una reacción de parte de la iglesia bien firme, amado hermano. Dios está esperando que la iglesia reaccione, que la iglesia despierte. Dios está esperando un grupo de personas como un ejército que avancen para terminar, ¿verdad?, de sujetar a todos los enemigos de Dios aquí en la tierra. Recuerden que leímos el Salmo 110 y Dios está esperando que todos los enemigos sean puestos bajo los pies del Señor, el Señor pueda poner a todos sus enemigos como estrado. Este es vamos a decir que este es lo que el Señor está anhelando, lo que el Señor está esperando. Y queda de parte de nosotros, que esto suceda. Queda de parte de nosotros que podamos ser este ejército, teniendo ese encargo que tenía el apóstol. El apóstol Pablo, un tremendo ejemplo, hermano, para nosotros. Él no consideró nunca su vida, por allí en Hechos 20:28, si no me equivoco, él dijo que no estimaba, ¿verdad?, de ninguna cosa hacía caso, ni estimaba su vida. ¿Es Hechos 20:28 o es Hechos 20? Bueno, ahorita no lo tengo a la mano. Pero él decía que de ninguna cosa hacía caso ni estimaba, creo que Filipenses, de ninguna cosa hacía caso ni estimaba preciosa su vida con tal de acabar la carrera y el ministerio que recibió del Señor, ¿verdad? Y yo pienso, amado hermano, que esta debe ser nuestra actitud. Hechos 20:24. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, decía Pablo, para mí mismo, con tal y que acabe mi carrera.
Ya sabemos que él acabó su carrera, ya sabemos que él terminó esa carrera, porque allá en 2 de Timoteo él dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora nos toca a nosotros terminar esta carrera, hermano, o por lo menos nos toca que el Señor nos encuentre corriendo, que nos encuentre guerreando, que nos encuentre batallando. Y para que eso suceda, usted no puede considerar preciosa su vida para sí mismo. Usted no puede, por temor a perder la vida, por temor a que su vida sea afectada, su comodidad. Usted no puede considerar eso, amado hermano, porque usted tiene una responsabilidad delante del Señor con el Evangelio. El Evangelio tiene que ser predicado. Y en el momento que usted se convirtió, el Evangelio se convirtió también para usted en una responsabilidad, en un encargo. A usted y a mí, una vez que nos convertimos, se nos delega predicar el Evangelio, se nos asigna esa comisión. Todo hijo de Dios tiene sobre sí esa comisión. No hay manera de evadirla, no hay manera de quitársela de los hombros. No podemos ser creyentes, no podemos ser cristianos que no predican. Eso no existe, eso es una gran contradicción. Y lamentablemente el punto es que mientras estemos haciéndole caso a nuestra vida, considerando las pérdidas, considerando el peligro, el Señor no va a poder avanzar con usted ni conmigo si estamos en esa situación o estamos en esa condición. ¿Por qué Dios avanzó tanto con Pablo? No teniendo los recursos que tenemos nosotros hoy en día. Porque Pablo simplemente nunca consideró para sí mismo su vida. Él nunca consideró valiosa su vida. Él lo que quería era cumplir ese ministerio que le dio el Señor. Otra vez leo Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. Usted no puede hacer caso, hermano, de pandemia. A mí me preocupa que todavía estemos haciendo caso de esta pandemia. Y que estemos considerando si es peligrosa para nuestra vida o no es peligrosa. Es peligrosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se corre el riesgo de perder la vida hoy en día con esta pandemia? Sí, amado hermano. Se corre el riesgo. Pero ese riesgo no puede ser superior a la comisión que hemos recibido. El Evangelio tiene que ser predicado. Señor Jesús, bien, ahora tenemos esa comisión, pero indudablemente esa obra, esa comisión, ese avance del Evangelio descansa sobre el Espíritu. El Espíritu es responsable, amado hermano, de llevar adelante esta obra. El Espíritu hoy en día está administrando esta obra. Todo lo que nosotros estamos recibiendo es fruto del trabajar del Espíritu. Todo lo que usted disfruta hoy, todo el arreglo que pueda haber en su vida, simplemente es la obra del Espíritu. No es algo casual. El Espíritu está trabajando, está obrando, porque Dios está interesado en que el Evangelio avance. Hoy en día vivimos la era del Espíritu. Tal vez casi no se habla de esto, pero hoy en día vivimos la era del Espíritu. El que trabaja hoy es el Espíritu. Recuerden que en Hechos capítulo 1, versículo 3, me gustaría leerlo, Hechos 1:3, dice: a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este es el Señor. Después que el Señor murió, Él resucitó y durante 40 días Él estuvo entrenando a los discípulos en una nueva etapa, en esa etapa donde ya el Señor no estaba de manera corporal, presencial con ellos todo el tiempo. Ellos se acostumbraron a ver al Señor todos los días, de noche, de día, a caminar con Él, a comer con Él, a tocarlo. Sin embargo,
después que murió y resucitó, esa presencia se volvió un poco extraña, un poco diferente. El Señor, vamos a decir que estaba y no estaba. Estaba con ellos todo el tiempo, pero ellos no podían percibir esa presencia de manera física. Y el Señor aún no había terminado el trabajo. Después de 3 años todavía los discípulos tenían algunas deficiencias. El Señor tuvo que invertir 40 días más para hablar acerca de algo importante, el reino de Dios. El Señor no les habló allí de prosperidad, me van a perdonar, no le habló de dones de hablar en lengua. El Señor se ocupó de algo importante, algo que realmente le atañe, que le interesa, que es el reino. Y durante 40 días el Señor pudo haber hablado muchas cosas, hermano, pero el Señor se dedicó a hablarles del reino. Por eso el evangelio que se debe predicar es el que está en Mateo 24:14. Es el evangelio que el Señor quiere que prediquemos para que pueda venir el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. El evangelio, hermano, por lo menos tiene 3 aspectos. Tiene el evangelio de la gracia. De nuevo lo podemos ver en Hechos 20:24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal y que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia. Aquí usted tiene entonces el evangelio de la gracia. Sin embargo, el Señor dijo, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y por allá en Apocalipsis se habla de la predicación del evangelio eterno, el evangelio eterno. Llegará el momento, hermanos, que durante la gran tribulación Dios enviará ángeles a predicar el evangelio eterno. Ese evangelio tiene como meta buscar que las personas no adoren al anticristo. Nos compete a nosotros, ¿verdad? En Hechos 14:6 aparece eso: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El fin o la meta de este evangelio es que las personas no adoren a la bestia. Ese evangelio simplemente no nos corresponde, un ángel lo predicará, será en tiempos de la gran tribulación, pero Dios a nosotros nos encomendó predicar el evangelio de la gracia y nos encomendó el evangelio del reino. El Señor estaba muy interesado en el reino y por eso en Mateo 24:14 habló y en Hechos 1:3 entonces Él invirtió 40 días más para hablar, hermano, de este encargo, el reino de Dios. Y nosotros necesitamos predicarlo. Ahora, el Señor sabía lo importante de esto y el Señor quería equipar a los creyentes para que predicaran de manera eficaz el evangelio del reino. Por eso en Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es esta promesa? Esta está en Lucas, amados. En Lucas, el último capítulo de Lucas. Capítulo 24 de Lucas. Versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Entonces los discípulos necesitaban esta vestidura,
para llevar adelante la obra de Dios, ellos necesitaban ser equipados, ser revestidos. Recuerden que en el mensaje pasado nosotros hablamos de que el Espíritu de Dios en nosotros tiene dos aspectos. Uno esencial de vida, que es el que recibimos una vez que creemos, es el que recibieron los discípulos cuando el Señor resucitó y ellos estaban allí en aquella habitación cerrada y Él vino. Eso está en Juan capítulo 19. Y el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Dijo, recibí el Espíritu Santo. Allí el Señor se infundió como vida en los discípulos. Y esa experiencia todo hijo de Dios la debe tener. En el momento en que creemos, en el momento en que invocamos el nombre del Señor, en el momento que reconocemos la muerte del Señor en el Calvario y lo recibimos como nuestro Salvador, Él viene, Él no solamente limpia nuestros pecados, quita nuestros pecados, Él se hace vida con nosotros. Su espíritu se une a nuestro espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso sucede. Pero aquí, amado hermano, amada hermana, el Señor estaba ahora equipando a los discípulos para que llevaran adelante la obra. Ellos tenían el espíritu esencial, el espíritu de vida, pero necesitaban ser equipados. Ellos necesitaban esperar en Jerusalén para recibir la promesa del Padre. Ellos necesitaban esperar el espíritu. Volvemos al libro de Hechos. Versículo 8, 1:8 del libro de Hechos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué espíritu recibieron los discípulos? Recibieron al Señor Espíritu. Recibieron al Señor, que es el Espíritu. Hoy en día el Señor es el Espíritu. Cuando usted lee Juan 14, versículos 16 y 17, el Señor dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. El Señor en ese momento, cuando dijo esto, estaba morando con los discípulos, estaba en medio de ellos, pero Él dice, pero en aquel día estará en vosotros. ¿Quién moraba con los discípulos? El Señor. ¿Quién estaría en ellos en aquel día? El Señor Espíritu. Pero estaría, por un lado, como el espíritu esencial y por otro lado, estaría como ese espíritu de revestimiento. Esta promesa del Padre se cumplió el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, sabemos que Pentecostés era una fiesta que se realizaba 50 días después de la muerte de Cristo. Después de que Cristo murió, 50 días, o después del sacrificio del Cordero Pascual, venía la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés no es una fiesta cristiana, era una fiesta judía. Y aquí se está celebrando esa fiesta judía que los discípulos iban a aprovechar para predicar el Evangelio. Yo quiero que esto quede bien claro. Pentecostés no tiene ninguna relación con la era de la gracia, con la era de la iglesia. Pentecostés no está relacionado con el creyente, con el cristiano. Era una fiesta judía, sigue siendo una fiesta judía.
Nosotros no somos pentecostales. Somos hijos de Dios, somos creyentes, somos cristianos. A los seguidores de Jesús se les llamó cristianos en Antioquía. No cristianos pentecostales, no cristianos católicos, cristianos. A los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Nosotros recibimos eso hasta como un apodo, a manera de burla. Bien, llegó el día de Pentecostés y ¿qué estaban ellos? Estaban unánimes juntos y de repente vino el versículo 2 del cielo un estruendo como un viento recio que sopló la casa, sopló y llenó la casa donde estaban sentados. Versículos 17 y 18. Allí Pedro entonces dio una profecía. Después que el Espíritu vino, Pedro se levantó y empezó a predicar. Tenemos que entender algo, hermano. Una vez que este Espíritu viene, empieza la era del Espíritu. Una vez que este Espíritu es derramado sobre los creyentes, comienza algo que nosotros hemos llamado la era del Espíritu. Nosotros estamos hoy en la era del Espíritu. ¿Qué es la era de la iglesia? La era de la iglesia es la era del Espíritu. Y esta era empezó en el momento que este Espíritu se derramó. Y lo más importante en el derramamiento del Espíritu fue lo que Pedro habló al final en el versículo 21 de Hechos 2. Después que Pedro hizo mención de toda esta palabra a partir del versículo 17, que es una profecía de Joel, él terminó esta profecía diciendo algo interesante: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces lo importante del derramamiento del Espíritu era que el nombre del Señor llegara, fuera invocado para salvación de todo aquel que oyera. Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús entonces, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis. Entonces este Espíritu fue derramado para realizar una obra. El Señor dijo que este Espíritu iba a venir para que ellos fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este Espíritu va a hacer la obra, indudablemente. Este Espíritu fue derramado para que la obra de Dios avanzara en esta tierra. Pero ¿quiénes son los responsables de que esta obra avance? Es la iglesia. La iglesia es la responsable. La iglesia tiene esta responsabilidad de que el evangelio avance. Sí, se necesita el Espíritu, pero se necesita la iglesia también. Y yo quiero dejar claro esto, hermano. Es la iglesia. El evangelio debe avanzar por medio de la iglesia. Cada hermano tiene esta responsabilidad, tiene esta comisión. No hay manera de que usted delegue, traspase esta comisión. Esto es un encargo de la iglesia y la iglesia somos nosotros. Ejemplo, si usted está espíritu, la iglesia de Dios espíritu está compuesta por todos los hermanos que en ese momento se están reuniendo como la iglesia. Todos ellos son responsables de la predicación del evangelio del reino. Todos los que estamos en espíritu, como la iglesia de Dios espíritu, tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio del reino. Todos los que están en el Tigre tienen la responsabilidad de predicar el evangelio del reino. No hay manera de que usted, hermano y hermana, amado hermano, amada hermana, se desfase, se desligue de esta responsabilidad sin sufrir alguna consecuencia en el futuro. Sin enfrentar alguna consecuencia en el futuro. Yo no quiero que esto suene como amenaza, pero Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Pablo no lo dijo por decirlo, indudablemente. Entonces todos los hermanos que están reuniéndose como la iglesia en cierta ciudad,
tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio del Reino. Y quiero hacer énfasis, Evangelio del Reino. No es que no prediquemos el Evangelio de la gracia, y quiero diferenciar. El Evangelio de la gracia es el Evangelio que nosotros predicamos para alcanzar a los incrédulos. Ese es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio inicial, el Evangelio que nos permite llevar a Jesucristo como el Salvador y como vida a las personas que no conocen. Pero una vez que tenemos estas personas, que estas personas han invocado, estas personas han recibido, han sido regeneradas, ellas necesitan el Evangelio del Reino, ese Evangelio que les va a permitir crecer, madurar, desarrollarse como hijos de Dios y llegar, si es posible, a ser los futuros vencedores. Eso nos corresponde a nosotros. No solamente el Evangelio de la gracia, el Evangelio que engendra, sino el Evangelio del Reino, el Evangelio que produce crecimiento. Tenemos esa doble responsabilidad. Engendramos y necesitamos presentar un Evangelio que dé crecimiento. Claro, usted dirá, el crecimiento lo da Dios, sí, pero usted debe sembrar y debe regar. Una vez que sembró, usted necesita continuamente estar regando. Si usted ve crecimiento, no se preocupe, el crecimiento es responsabilidad de Dios. Su responsabilidad es sembrar y regar. Si sembró, debe regar. Y uno no riega una mata, la siembra una sola vez, la riega toda la vida. Señor Jesús. Y esto entonces, ¿cuál es la meta de esto, hermano? ¿Cuál es la meta de que prediquemos el Evangelio? Sobre todo ya cuando el tiempo se está agotando, porque Dios quiere que todos sus enemigos sean puestos debajo de los pies de la iglesia, que son los pies del Señor. Salmos 110, 1, 2 y 3. Lo hemos leído. Es una promesa, es una profecía. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es la responsabilidad de la iglesia a través de la predicación del Evangelio del Reino. Para esto entonces el Espíritu está trabajando, indudablemente el Espíritu está, amado hermano, preparando esa iglesia para esa labor. ¿Saben que en unos mensajes anteriores hablamos sobre Génesis 24? Yo espero que usted recuerde. Génesis 24 nos mostraba a manera de alegoría cómo el Espíritu busca a la iglesia. Vimos a Abraham en ese pasaje, Génesis 24, vimos a Isaac y vimos al siervo Eliezer, aquel siervo que administraba todos los bienes de Abraham. Abraham le da una comisión a este siervo de que le traiga de la parentela de él una mujer o una esposa para Isaac. Entonces Abraham representa al padre, a Dios, Isaac representa al hijo y el siervo representa al espíritu. En este caso, Rebeca representa a la iglesia. El espíritu es el responsable en este tiempo de preparar la iglesia para que sea la novia y en el futuro la esposa de Cristo. Ese es el trabajo que el Espíritu está haciendo. El Espíritu está realizando la obra de quitar, amado hermano, manchas y arrugas. Efesios. ¿Conocen ese pasaje? Efesios 5, para presentarle a Cristo una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El trabajo del Espíritu hoy en día es sacar todo lo viejo
y todas aquellas manchas, aquella cosa, hermano, que afea la iglesia. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Bueno, las manchas son productos de la vejez, indudablemente. Yo estoy ya con 62 años y me he dado cuenta que me han salido algunas manchas. No las tenía cuando estaba de 22. Y tengo ciertas arrugas que son el resultado también de la vejez. Pero la vejez o las arrugas más que todo, hermano, son el resultado de la deshidratación de la piel, ¿sabe? Cuando usted pierde líquido, su piel tiende a arrugarse. El trabajo hoy del espíritu es mantener hidratada la iglesia. Y eso se hace por medio del agua de la palabra. Usted quiere ver una iglesia sin arruga. Una iglesia sin arruga será una iglesia que disfruta la palabra, que se ocupa en la palabra, que bebe de esa agua. Es la palabra de Dios. Oh Señor Jesús. Entonces tenemos esta labor, este trabajo del Espíritu culminará cuando la iglesia entonces se convierta, como dice Efesios 5, 31, 32, en la novia. Por esto, porque recuerden, esta palabra de dejar al hombre que aparece en Génesis, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, es algo relacionado con Cristo y la iglesia según el versículo 32. Grande es este misterio, ¿verdad? De que dos lleguen a ser uno, pero Pablo dijo, yo no, pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. O sea que la iglesia y Cristo deben llegar a ser uno. Que el trabajo del Espíritu es hacer que Cristo y la iglesia sean uno. Y saben que esto solamente es posible si la iglesia tiene la misma naturaleza del esposo. Es igual que, otra vez, hablemos de Génesis 24. La preocupación o la comisión Abraham fue muy, con el siervo, fue muy, no es directo, sino muy enfático al decirle al siervo, cuídate de que la mujer que traes para mi hijo no sea una mujer de cualquiera de estos pueblos paganos, tiene que ser de mi parentela, de la parentela nuestra. Igual pasa con Cristo y la iglesia. La iglesia, amados hermanos, nace de Cristo. Así como Eva salió del costado de Adán, la iglesia sale del costado de Cristo. En Génesis, Adán fue creado y Eva fue edificada. El verbo que se usa para Eva es edificada. Eva no fue creada, ella fue edificada de un hueso que se le sacó a Adán de su costado. La iglesia también debe ser edificada y ella sale del costado de Cristo. Cristo no solamente derramó sangre, el costado abierto también produjo agua. Ahora, la iglesia tiene la naturaleza del Señor. La iglesia puede ser una con Cristo porque sale de Cristo. Oh Señor Jesús. Volvemos entonces a este encargo. Una vez que ya la iglesia está, el Espíritu, no es que la iglesia está, el Espíritu está buscando esto, el Espíritu está trabajando para que la iglesia llegue a ser esa novia, esa esposa. Pero sabemos entonces, por las Escrituras, que
en el momento en que esto sucedió, o sea, el inicio de esto lo vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando usted llega al libro de Hechos, amado hermano, vamos a buscar capítulo 13 de Hechos, versículos 1 y 2. Esta obra del Espíritu, una vez que el Espíritu se derramó, entendamos, la meta era que la obra empezara, esa obra de edificación empezara. En Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón. La obra del Señor tenía que avanzar, el Espíritu se derramó porque la meta era que el Evangelio llegara a todo lugar para producir una iglesia, indudablemente. Después que el Señor resucitó, su obra tenía que avanzar y los discípulos tenían que ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra. Por eso el Espíritu no descansa, el Espíritu siempre está buscando la manera de avanzar, buscando personas adecuadas para avanzar. Entonces en Hechos encontramos esta porción. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Simón el tetrarca, y Saulo. Y el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Interesante, amado hermano, que fue el Espíritu el que decidió apartar a Bernabé y a Saulo. Tenemos 5 hombres orando en la iglesia en Antioquía, ayunando, ministrando, y de alguna manera el Espíritu habló. Estamos seguros de que no fue que el Espíritu se puso en medio de ellos y señaló a Bernabé y a Saulo con el dedo. Creemos que como ya el Espíritu moraba en estas personas, el estar ayunando, el estar orando, el estar ministrando al Señor, el estar en comunión con el Señor, produjo en alguno de ellos un sentimiento fuerte, profundo, de que Bernabé y Saulo necesitaban salir a la obra. Yo quiero hacer un paréntesis, ¿no? Para contar mi propia experiencia, amado hermano. Cuando yo salí a servir al Señor, Señor Jesús, 1993, 94, 95. Realmente no preciso el año, pero sí recuerdo bien la manera como yo fui llamado a servir al Señor a tiempo completo. Yo estaba en Barquisimeto y en una reunión de oración, estábamos en una reunión de oración y una hermana oró y oró de esta manera. Ella oró, Señor, te pedimos, oramos para que nuestro hermano Israel pueda ser liberado de su trabajo. Yo tenía un trabajo en una empresa siderúrgica. Señor, y tú puedas liberar a nuestro hermano de su trabajo. Necesitamos que algún hermano se levante a tiempo completo. Y bueno, la oración fue fue más que por causa de que yo como que era la persona más, no sé, ellos sintieron que tal vez era la persona más indicada. Yo no creo en ese momento, pero el punto es que se oró para que yo saliera a tiempo completo. Esta hermana oró, yo dije amén y al otro día me botaron del trabajo. Eso me forzó prácticamente a servir al Señor. Hubo algunos desánimos, hubo algunos inconvenientes. Tal vez yo no tuve al inicio el mismo ímpetu de Pablo. Tal vez me parecía un poco más a Marcos, que en algunos momentos me desanimé por los sufrimientos, pero sin embargo el Señor tuvo paciencia conmigo. Bueno, hoy en día estamos un poquito más maduros, tanto de edad como de manera espiritual, y ahora
Ya ese llamado a tiempo completo, ese llamado a la obra es un poco más firme. Pero en los inicios fue así. Aquí estos hermanos estaban orando y no hubo ninguna duda de que el Espíritu había hablado y no hubo duda de que el Espíritu estaba apartando a Bernabé y a Saulo para enviarlos a la obra. Versículo 4 de Hechos 13. Estaban tan seguros, ¿verdad? Que ellos enviados por el Espíritu. Hermano, una vez que la iglesia ora, que algunos hermanos oran, una vez que hay claridad, el envío de algunos por parte del liderazgo es un asunto del Espíritu. Cuando los líderes sienten que alguien debe ser enviado, necesitamos entender que ese envío es del Espíritu. Aquí no hubo duda de que era el Espíritu, y la Biblia deja claro de que aunque ellos salieron de la iglesia en Antioquía enviados por estos hermanos, fue el Espíritu el que los envió. Estamos en Hechos 13, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 13. Versículo 4, 13:4 primero, 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hermano, una vez que hubo claridad de este envío, Bernabé y Saulo no perdieron tiempo. Ellos no empezaron a considerar si era de Dios o no era de Dios. Ellos estaban seguros que el Espíritu Santo los estaba enviando. Y nosotros necesitamos tener claridad cuando el Espíritu nos envía. Si usted es una persona de oración, con deseo de servir al Señor, usted debe llegar el momento en que usted esté claro cuando el Espíritu lo está enviando. En eso no puede haber duda, ninguna duda. Ahora, ¿el Espíritu nos envió, sí o no? El Espíritu, claro que nos envió. Yo no necesito la experiencia de Hechos 13 solamente. Ya yo tengo una experiencia, o tengo, vamos a decir, el envío. Yo no puedo esperar a que 5 personas se reúnan para saber si yo soy enviado a predicar el Evangelio. Mateo 28:19 es claro con esto. Si usted quiere saber si es enviado, lea Mateo 28:19. Porque aquí fue el Señor mismo el que dio esta orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿lo envió el Señor o no lo envió? Lo envió. Y así como Pablo y como Bernabé no tuvieron dudas en obedecer de manera inmediata, usted y yo no podemos tener la duda de obedecer de manera inmediata. Nosotros estamos en la obligación de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos, si no a las naciones, hermano, a discípulos en la ciudad donde estamos. El Señor tiene que tener una gran preocupación, amado hermano. Nosotros hemos hablado del diezmo del tiempo, hemos hablado del diezmo del dinero y el diezmo de las personas. Usted no se ha preguntado si tal vez el Señor está aspirando a que por lo menos le entreguemos el diezmo de las personas que viven en mi ciudad. Si en mi ciudad, la ciudad donde yo vivo, hay 500,000 personas, ¿será que el Señor aspira menos del 10% de convertidos en esa ciudad? Claro, la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere eso. Nosotros tenemos que asegurar por lo menos el 10%. Entonces, una ciudad como Píritu, no sé cuántos habitantes tiene Píritu, pero si tiene 100,000, hermano, nosotros, la iglesia está en la obligación de ganar por lo menos 10,000 personas. Una ciudad como El Tigre, una ciudad como Guanipa, una ciudad como Cumaná, una ciudad como Maturín, como Ciudad Guayana.
¿Cuánto Dios aspira? Sí, Dios aspira a todo, pero nosotros por lo menos, hermano, debemos garantizar un 10%. Y estamos muy por debajo de eso. Y la venida del Señor cada día se acerca. Señor Jesús, seguimos leyendo Hechos 13, versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también allí a Juan de ayudante. Y si usted sigue leyendo, hermano, ve todo lo que hizo Pablo en este capítulo 13. Una vez que ellos entendieron el llamamiento, cómo se entregaron a la predicación del evangelio y cómo empezaron a avanzar. Aquí tenemos un pequeño mapa, hermano, amados hermanos, de lo que fueron los viajes de Pablo. Este es el segundo viaje, pero toda la obra de Pablo, vamos a decir que se concentró en todo esto. Después que Pablo salió de Tarso, fue llevado a Antioquía. Esta Antioquía que está acá. Esta es la iglesia de Antioquía. Y aquí era donde estaban orando aquellos 5. Y una vez que Bernabé y Saulo fueron llamados, ellos empezaron, hermano, a hacer estos viajes. Todo esto, hermano, yo no sé, lástima que no tenemos un convertidor aquí para saber la distancia de aquí. Ellos pasaron por Iconio, por Listra, por Derbe, pasaron por una serie de ciudades, hermano, en tiempos donde el sistema de transporte era bien precario. Y era tan precario que hasta Juan se desanimó. ¿Ustedes creen que ese desánimo de Juan fue porque no comió un día? No, hermano, no fue porque no comió un día, sino que viajar en ese tiempo era, además de peligroso, no eran viajes incómodos. Eran viajes de mucho sufrimiento, de muchas limitaciones, de muchas restricciones. No sé si nosotros hubiésemos soportado. Hoy en día muchos no soportan un pequeño sufrimiento. Versículo 13. 13. Y habiendo zarpado de Pafo, bueno, pónganme el mapa. Ahora no lo vamos a quitar. Si me lo pueden dejar completo. Saliendo de Pafo, ellos, dice aquí, habiendo zarpado de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan se devuelve y viene a Jerusalén otra vez. Este es el segundo viaje, pero en el primer viaje ellos pasaron por aquí, pasaron por acá. Algunos viajes de estos fueron en barco. Y eso fue lo que desanimó a Juan. Esos viajes incómodos, de mucho sufrimiento. Juan no aguantó y se devolvió. Dice el versículo 14. No obstante, Bernabé y Saulo siguieron, ¿verdad? Ellos siguieron a Perge de Panfilia, y llegaron a la provincia de Galacia. Llegan a Antioquía de Pisidia. Aquí está Antioquía, otra Antioquía de Pisidia. Ellos llegaron allí. Vamos a leer el 6.
el 16, Hechos 13, 16. Entonces Pablo levantando, llegan allí, Pablo levantando la mano, hace señal de silencio y empieza entonces a predicar el evangelio. Vean, inicialmente cuando se sale de Antioquía, la Biblia dice Bernabé y Saulo, pero ya aquí el Espíritu Santo empieza a delegar, como que empieza a ordenar, como que empieza a colocar, a invertir el orden. Ahora es Pablo el que lleva la delantera. Pablo levantándose, echa señal de silencio, empezó a hablar. Nosotros necesitamos, amado hermano, sujetarnos a los arreglos del Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos un cambio en el orden. Era Bernabé y Saulo y ahora es Saulo y Bernabé o Pablo y Bernabé. Y no vemos en ninguna parte de la Biblia, sobre todo en esta porción, alguna reacción de inconformidad de parte de Bernabé. Simplemente Bernabé aceptó el arreglo que el Espíritu estaba haciendo. Nosotros tenemos que aprender a aceptar el arreglo del Espíritu. Si ahorita usted está en la delantera y más adelante Dios coloca a alguien diferente, no se moleste, no se enoje, no sienta celo, siga sirviendo. Pero nosotros estamos aquí es para servir. Señor Jesús, después de entrar a Antioquía, Pablo entonces se va a la región de Galacia. Esta región, hermano, era la región de Galacia. Pero interesante, ¿por qué Pablo después de Antioquía entró a la región de Galacia? Sería interesante que leyéramos Gálatas 4, 14 y 15. Tal vez no muchos se han dado cuenta de este detalle. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a Galacia o a la región de los Gálatas? Sabemos que Galacia, donde estaban las iglesias de los Gálatas, era una región, era una ciudad. Por eso se habla de las iglesias de Galacia. Pablo va a Galacia porque Pablo estaba enfermo. 14 y 15 de Gálatas 4 dice, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaste? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos, vuestros propios ojos. Entonces, bueno, aquí lo único que percibimos es que posiblemente esa enfermedad que llevó a Pablo a Galacia era una enfermedad visual. Alguna cosa estaba padeciendo Pablo en la vista, tal vez como resultado de haber quedado ciego camino a Damasco, pero que le causaba mucho dolor y tal vez era una enfermedad un poco que la gente como que le daba cierta cosa. Sin embargo, Pablo fue recibido. Pero lo que quiero mostrar, amado hermano, lo que queremos mostrar aquí, es que una enfermedad que Pablo sufrió y que lo llevó tal vez porque allí en esa ciudad tal vez había alguna posibilidad de encontrar a alguien que revisara su enfermedad, le permitió a Pablo ir a Galacia y allí levantarse las iglesias de Galacia. O sea, vean el arreglo del Espíritu. Una enfermedad que Pablo estaba sufriendo le dio al Espíritu la oportunidad de que Pablo fuera a Galacia y allí se predicara el Evangelio. Yo sigo insistiendo con este asunto de la pandemia. O sea, nosotros estamos viviendo un tiempo de pandemia. ¿Cómo vamos a orar? Señor, llévate la pandemia.
Oh Señor, dame más gracia en medio de esta pandemia. Se cuenta que el hermano, la historia del hermano Nío o de algún hermano que iba en un barco y el barco estaba frente a como a una gran roca y como que se presentó la oportunidad de orar. Había dos maneras de orar. Oh Señor, quita la roca o eleva el nivel del agua. A veces nosotros estamos orando para que el Señor quite la roca, pero más bien debemos orar para que el nivel de la gracia se aumente. En medio de una situación nosotros necesitamos más gracia. Yo no creo que el Señor va a quitar la pandemia, ¿saben? Porque el Señor dijo que en este último tiempo había peste. Pero no podemos orar por algo que el Señor quiere que haya. No, usted no puede orar, Señor, que no haya más terremotos. El Señor dijo que iban a haber más terremotos. Pero sí podemos orar para que haya más gracia en medio de las situaciones. Yo necesito es gracia para que en medio de las situaciones yo pueda predicar el Evangelio. ¿Saben lo que pasa en medio de situaciones como terremotos, como pandemia, donde hay sufrimiento? Que el corazón de las personas se ablanda, amado hermano. El corazón de las personas se hace más sensible a la palabra de Dios. Nosotros no estamos aprovechando esta pandemia, nos estamos escondiendo y estamos temerosos de ser contagiados, de ser infectados por este virus. Señor Jesús, hay que aprovecharla. Yo siento, hermanos, que hay que aprovechar la pandemia y hay que salir sin miedo, porque el Señor quiere usar todas las cosas, quiere usarlas para que el Evangelio avance. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Pablo le recordó a Timoteo estos sufrimientos. Dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. La sufrió, pero el Señor lo libró. Yo no sé si podemos digerir esto. O sea, ¿lo libró o la sufrió? No, la sufrió, lo libró. Pablo pasó por una cantidad de situaciones, hermanos, donde hubo sufrimiento, pero el Señor guardó su vida. No es que no pasó por la situación, pasó por la situación, pero el Señor guardó la vida de Pablo. ¿Usted cree que el Señor puede guardar su vida en medio de una pandemia? Yo creo que sí, hermano. Si usted es uno con el Señor en la predicación del Evangelio, si usted se está quemando por la predicación del Evangelio, el Señor guardará su vida. Porque es que no hay muchos que estén dispuestos a arriesgarla. Entonces el Señor tendrá que guardar la vida de aquellos poquitos que quieren hacerlo. Señor Jesús. Versículo 12 de 2 de Timoteo 3. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús pasarán por pandemia. Bueno, perdón, pasarán por persecución. Pasarán por persecuciones. O sea que las persecuciones, los sufrimientos, las cosas contrarias, lo que quiere impedir que el Evangelio avance, siempre va a existir, hermano. No piense que cuando usted predique el Evangelio todo va a ser un camino de rosas, imposible. Usted quiere vivir piadosamente, usted quiere vivir expresando a Dios. Tiene que entonces entender que va a padecer persecución, sufrimiento, ataque. Y si no quiere, entonces tiene que cambiarse de iglesia, vaya para aquella que se llama Pare de Sufrir. No le queda otra. Si usted no quiere sufrir, entonces tiene que buscar un grupo que no le gusta sufrir y reunirse con aquellos que no quieren sufrir. Oh Señor Jesús, tenga misericordia el Señor de nosotros. Los sufrimientos deben darnos osadía para predicar el Evangelio.
Lo que debe producir los sufrimientos es osadía. Lo que debe producir en nosotros la oposición a predicar el evangelio es osadía para predicarlo con más ímpetu. Los sufrimientos, las persecuciones, la oposición no pueden amedrentarnos, atemorizarnos, acorralarnos. Tengamos el espíritu del apóstol Pablo, que con toda esa enfermedad que él tenía en los ojos, hermano, no sabemos si él veía bien o no veía. Sabemos que sufría mucho y hasta rogó 3 veces que el Señor le quitara esa enfermedad y el Señor se la dejó. Saben que en medio de esos sufrimientos, sobre todo los que pasó en Listra, hermano, aquí está Listra. Filipenses, leamos Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Ustedes saben que este joven Timoteo fue el resultado de todos los sufrimientos que Pablo pasó en Listra. Pablo fue apedreado en Listra, hermano. Y lo apedrearon, casi lo dieron por muerto. Y Pablo no desistió. Esos sufrimientos, hermano, fueron vistos por la familia de Timoteo, su mamá, su abuela. Y yo no sé si el mismo Timoteo fue testigo de la fidelidad, del amor, de la entrega, del encargo que Pablo tenía, que no le importaba sufrir por el evangelio. Ellos fueron testigos de esto, y eso dio como resultado que Pablo pudo ganar un joven de la calidad de Timoteo, al punto que Pablo decía que Timoteo tenía el mismo sentir de él, que él no tenía más nadie como Timoteo. Entonces no tengamos temor, hermano, de salir y de sufrir persecución, porque no sabemos si hay un Timoteo allí esperando por nosotros. No sabemos si en medio de esta pandemia, cuando salgamos, cuando decidamos despojarnos del miedo de ser contagiados y salir a predicar el evangelio, podamos encontrar Timoteos, hermano. Oh, Señor Jesús. Y hacen falta muchos Timoteos hoy en día. Entonces necesitamos obedecer. Obedecer la dirección del Espíritu. Aprender a oír al Espíritu, indudablemente. Me gustaría leer Hechos 16:7, porque algo que Pablo aprendió, amados hermanos, en su comunión con Dios, en su búsqueda, él aprendió a oír la dirección de Dios a través del Espíritu. Pablo no era alguien que actuaba por emoción. Pablo era alguien que dependía mucho del Espíritu. El Espíritu lo envió y él aprendió a vivir por ese Espíritu que lo envió y aprendió a depender de ese Espíritu que lo envió. Cuando llegamos a Hechos 16, hay un episodio maravilloso. Hechos 16:7 dice, cuando llegaron a Misia, eso es en el segundo viaje. El segundo viaje de Juan Marcos quería ir y Pablo se opuso. Intentaron ir a Bitinia. Bitinia era una región, ¿sabes? Pablo llegó, salió de Antioquía y él quiso ir a Bitinia. Hechos 16:7. Pero el Espíritu no se lo permitió. Interesante, ¿no? Cuando Pablo salía para algún lugar, la meta de Pablo era predicar el evangelio.
Pero aquí usted ve que el Espíritu no quiso que él fuera a Bitinia a predicar el Evangelio. Siempre hemos dicho que cuando salimos a predicar el Evangelio tenemos oposición, no podemos ir a cierto lugar, entonces culpamos al diablo. Pero Pablo aquí estaba claro de que era el Espíritu. A mí me gustaría buscar la carta, no sé si es Primera de Tesalonicense o Segunda de Tesalonicense. Vamos a ver, dice, deme un minuto, hermano. Dice, pero Satanás se opuso. Primera, a mí me parece que es segunda. Mi equipo técnico está ahí buscando. Bueno, es un versículo que muestra que Pablo quiso ir una y otra vez, pero dice, pero Satanás me lo impidió. O sea, él quiso visitar, yo no sé si la iglesia en Tesalónica o la iglesia en Roma, pero él dice, Satanás me impidió, Satanás se opuso. Pero aquí encontramos que Pablo podía discernir cuándo Satanás se oponía y cuándo el Espíritu se oponía. A mí me gustaría buscar ese versículo porque es interesante, indudablemente lo necesitamos. Yo les voy a decir dónde está rapidito, denme un minutico nada más. Primera Tesalonicenses 2:18. Primera Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí Pablo estaba seguro que el ir a Tesalónica, la oposición de ir a Tesalónica, fue un asunto de Satanás. Pero aquí, en este punto, que teníamos, ¿verdad? Hechos 16, versículo 7, dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces Pablo había llegado a tener una condición espiritual, un discernimiento espiritual tan fuerte, amado hermano, que Pablo podía entender cuándo era el Espíritu y cuándo no era el Espíritu. Cuando el Espíritu no quería que fuera a un sitio o cuando Satanás estorbaba para que fuera ese otro sitio. Pero el punto aquí es que él llega, intenta ir a Bitinia, pero el Espíritu se lo impide. Versículo siguiente. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y le mostró Pablo una visión. Él también quiso ir a Asia, ¿oyeron? Él también quiso ir a Asia. No solamente quiso ir a Bitinia. El versículo 6 de Hechos 16 dice, y atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, él pasó por Frigia, que era una región, atravesó la Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hermano, ven todas las ciudades que había en Asia. Ya había hecho un primer viaje, indudablemente. Ya algunas iglesias habían sido levantadas, pero ¿por qué no seguir avanzando y seguir predicando? Porque el Espíritu se opuso. Primero porque la obra es del Espíritu.
El Espíritu es el que tiene la administración y la dirección de su obra. El Espíritu es el que debe decidir o el que decide hacia dónde van. Cuando quiso ir a Bitinia, tampoco pudo. Versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Llegaron aquí a Troas. Versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu estaba, hermano, interesado en que el Evangelio pasara de Asia a Europa. Dios quería ganar Europa. Esta parte de aquí es Europa. Pablo entonces va y llega a Filipo. Y ya sabemos lo que pasó en Filipo. Allí, en Filipo, Pablo ganó a una persona maravillosa, a Lidia. Y ya sabemos por la historia lo importante que fue Lidia. Después él en Corintio ganó a Aquilas y a Priscila. El punto es que el Evangelio llegó a Europa, hermano, y de allí se extendió por todo el mundo. Nosotros necesitamos urgentemente obedecer la dirección del Espíritu. ¿Sabe que el Espíritu está interesado en que el Evangelio llegue a todos los lugares? Y somos responsables. Necesitamos cooperar, necesitamos colaborar con esto. Bueno, amados hermanos, este es el encargo de este mensaje. El encargo de que nosotros podamos ver, comprender, asimilar que hoy en día estamos en la era del Espíritu y que el Espíritu está laborando, trabajando, obrando para que el Evangelio avance. El Espíritu está preparando la iglesia no solamente para ser la novia, no solamente para ser la esposa, también la está preparando para que ella se pueda enfrentar contra los ejércitos del anticristo en la batalla de Armagedón. Todo eso lo está haciendo el Espíritu, preparando un ejército para esa última guerra de esta era. Y nosotros podemos ser parte de ese ejército si dejamos que el Espíritu trabaje en nuestra vida. Podemos ser parte de ese ejército si dejamos que el Espíritu lleve la dirección de la obra. Jesucristo es el Señor, amado hermano. Esperamos que esta palabra realmente cause un impacto, nos lleve a entender que ya estamos en el último tiempo y no hay tiempo que perder. Estamos en la obra, esta obra es de Dios y hoy en día está siendo administrada por el Espíritu. Jesucristo es el Señor, Dios los guarde, Dios los bendiga. Y recuerden, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Jesucristo es el Señor.